Me asusté. Es un buen lugar. Vamos a hablar de antidiabéticos y de tiroideos. ¿Le pasó la grabación a su compañera? Sí. Pero me dijeron que no lo sabía. Sí, he pasado al grupo. Bueno, quedamos y que lo hicieron. A Riojas. A Riojas le han pasado. Al grupo donde estamos. Tiene que ser delegada. Es que yo no lo conozco, la delegada. Y ahora voy a terminar el a ver, jóvenes. Entonces, para hablar de antidiabéticos hay que recordar un poco lo que es la homeostasis de la glucosa. Solamente ustedes en bioquímica, entonces nosotros sabemos que luego de ingerir alimentos, la glicemia en la sangre aumenta, ¿no? Sobre la glucosa llega a la sangre y hay un incremento entonces de los niveles de glucosa en sangre. Y ese incremento de los niveles de glucosa en sangre va a llegar al páncreas. Y en el páncreas, las células beta van a actuar percibiendo, captando esos niveles de glucosa aumentados, y en respuesta a esos niveles de glucosa altos, después de comer, se secreta insulina. Nosotros podemos ver acá dos acciones de la hormona. Acá lo vamos a recordar como hormona, ¿no? Pero lo vamos a ver un poco más como medicamento. Entonces, ¿qué hace la insulina? En el hígado puede hacer que la glucosa se convierta en una molécula grande que se llama glucógeno. Entonces es una acción de la insulina, almacenar una parte de la glucosa elevada en sangre, convertirla en glucógeno. Una es su función. De esa manera empieza a bajar la glucosa en sangre. Y la otra forma es favorecer la entrada de glucosa a las células periféricas, ¿no? Al músculo, al tejido adiposo. ¿Cómo sucede eso? ¿Quién le permite a la glucosa entrar a las células? El GLUT4. Como dice su compañera Silva, el GLUT4 es un transportador que es ubicado en la membrana celular del músculo, del tejido adiposo, gracias a la presencia de insulina, el GLUT4. Entonces es un GLUT dependiente de insulina. Esos dos mecanismos entonces hacen que la glucosa en sangre disminuya, ¿no? De las concentraciones altas que tenía después de comer, comienza a transformarse en glucógeno en el hígado y comienza a pasar a los tejidos periféricos. Pasan las horas y la glucosa comienza a disminuir porque se está utilizando, ¿no? Si fuera una gestación, el feto es un nuevo ser que requiere grandes cantidades de glucosa, y en la gestante, la insulina tiene oposición por parte de una serie de hormonas. ¿Alguien recuerda cuál es la hormona que se llamó tradicionalmente lactógeno placentario, pero tiene algún otro nombre? ¿Alguien me dijeron alguna vez? Somatomamotropina coriónica humana. El lactógeno placentario se opone a la acción de la insulina para que la glucosa en la sangre de la embarazada no se utilice mucho y pase un poco más al feto. Los estrógenos tienen la misma acción, el cortisol tiene la misma acción, la prolactina tiene la misma acción. Entonces muchas hormonas que hay en la sangre de la embarazada se oponen a la acción de la insulina para mantener la glucosa un poco alta en la sangre y pueda ser utilizada por el feto. Cuando la glucosa, sin embargo, comienza a bajar, que han pasado varias horas después de que la persona ha ingerido alimento, entonces comienza a disminuir la secreción de insulina en el páncreas y en oposición, ya no las células beta sino las alfa, liberan glucagón. El glucagón es una hormona opuesta a la insulina. La insulina, como baja la glucosa, podríamos decir que es hipoglicemiante. En cambio, este glucagón, ¿no?, que va a aumentar la glucosa, le vamos a llamar hiperglicemiante. Este glucagón se dirige
al hígado. Y en el hígado hace dos cosas. Una es que el glucógeno que se había almacenado lo degrada y lo vuelve a convertir nuevamente en glucosa. Entonces, cuando la glucosa se convierte en glucógeno, eso tiene un nombre que les enseñaron en bioquímica. ¿Cómo se llama? Calma, calma. Gluconeo. Neo significa nuevo. Glucogénesis. Como dice Purisaca, glucogénesis, ¿no? Formación de glucógeno. Y cuando se degrada, Glucólisis. Glucogenólisis, ¿no? Ruptura, degradación. Entonces la glucogénesis es una acción que depende de la insulina y la glucogenólisis es una que depende del glucagón. Entonces el glucógeno otra vez se vuelve a liberar como glucosa y los niveles de glucosa en sangre vuelven a la normalidad, ¿no? Entonces ese es el proceso habitual de homeostasis de la glucosa. Ustedes dijeron hace un momento gluconeogénesis. ¿Y qué es gluconeogénesis? La formación de glucógeno por otro compuesto. A ver, uno pero bonito, que no se entendió. ¿La qué? La formación de glucógeno por otro compuesto. O sea, La formación de glucosa a partir de sustancias que no son carbohidratos, Generalmente aminoácidos, glicerol, que es una parte de los grasas, digamos, ¿no? Y por supuesto también puede hacerlo el lactato. Pero bueno, el glucagón hace las dos cosas. Una, la más importante capaz, es la glucogenólisis, ¿no? Degradar el glucógeno. Pero también puede ser gluconeogénesis, o sea, formar glucosa a partir de sustancias que no son carbohidratos. Total, va a normalizar las cifras de glucosa en sangre. Entonces nosotros tenemos que considerar algunos fármacos antidiabéticos para el tratamiento de la diabetes. Lo primero que podríamos decir es que quizás tres tipos de diabetes deberíamos recordar. La diabetes 1. ¿Cuándo es diabetes 1? ¿Cuándo, Silva? ¿Cuándo? ¿Qué diferencia la diabetes 1 a la diabetes 2? La 1 no produce insulina, ¿cierto? Y la 2 sí, pero hay una resistencia a la acción de la insulina. Es una diferencia importante. En la diabetes 1 no hay producción de insulina. ¿Eso qué quiere decir? Que esa persona siempre va a tener que recibir insulina, porque no produce nada, no hay insulina. Pero esos casos son pocos, ¿no? Personas más jóvenes. La mayoría de casos son de diabetes 2, como dice su compañera, ahí sí hay producción de insulina, pero los tejidos no le hacen caso, ¿no? Y poco a poco la insulina comienza a agotarse y al final el páncreas también termina sin capacidad de producir insulina. Pero eso toma años, ¿no? Generalmente varios años. Pero en principio sí hay producción de insulina. Y la diabetes gestacional. Cuando hay diabetes gestacional, hay factores genéticos, hay una predisposición, pero además están los factores desencadenantes, lo que hemos dicho hace unos minutos, hormonas contrarreguladoras, hormonas que se oponen a la acción de la insulina. ¿Sí? Hemos dicho comúnmente conocido lactógeno placentario, hemos dicho cortisol, estrógenos, prolactina, ¿no? Dentro de algunas hormonas que hay en el cuerpo de la gestante que se oponen a la acción de la insulina. Bueno, estos tres tipos más o menos podríamos recordar o tener presente. Entonces hay varios medicamentos, pero como hablamos ayer con sus compañeras, no vamos a hablar de todos ellos, porque no todos se pueden usar en la gestante. A nosotros nos interesan sobre todo dos, y otro que podríamos llamarlo, un par más que podríamos llamarlo por conocimiento, para tener un conocimiento, ¿no? El primero obviamente es la insulina. La insulina es segura en la gestación, no va a producir problemas en el bebé, es el más eficaz de todos, ¿no? Si no responde a una dosis pequeña, se puede subir un poco la dosis, va a haber respuesta. Se dice que la respuesta a la insulina es universal, o sea, siempre va a haber algún grado de respuesta, no hay resistencia, digamos, a la insulina. Que algunas personas respondan con poquito y otras con una cantidad un poco más alta, sucede, pero igual todos van a responder a la insulina, ¿no? Y como es seguro en la gestación, es el medicamento que vamos a comentar un poco más. Que ya lo conocen ustedes por fisiología y un poco por bioquímica. El otro que está debajo es la metformina.
También se puede usar metformina, no es tan seguro como la insulina, ¿no? Pero es un medicamento que en general puede aceptarse como un fármaco alternativo, ¿no? A metformina. Entonces, la diferencia entre las dos es importante. La insulina puede producir hipoglicemia, o sea, puede hacer que las cifras de glucosa bajen muy por debajo de lo normal. En cambio, la metformina no hace eso. ¿Y por qué sucede así? Porque obviamente la insulina puede hacer que toda la glucosa que haya en la sangre pase a los tejidos, se almacene todo como glucógeno, prácticamente desaparece la glucosa de la sangre. Entonces, eso es hipoglicemia, sudoración, taquicardia, ¿no? Desesperación y hasta convulsiones. Nosotros vamos a hacer el miércoles y el jueves, ¿no? Nuestra práctica con el conejo, ¿no? Nosotros vamos a usar 2 conejos. Ya lo hemos hecho ayer con compañeras, el día de ayer que tuvieron lunes, a nosotros nos toca miércoles y jueves, ¿no? Sí, miércoles y jueves. Entonces vamos a usar 2 conejos. Y justamente a uno le vamos a poner insulina y al otro le vamos a poner metformina. Y vamos a ver cómo varían en realidad los niveles de glucosa. Se van a dar cuenta cuál es más eficaz y tendrán que explicarnos, van a exponer ahí como hacemos sin informe, pero exposición sí, de los resultados de la práctica. Pero bueno, en todo caso, estos dos los vamos a enfatizar porque son los de mayor importancia, ¿no? Para ustedes son los que más deben recordar. ¿Qué otros vamos a mencionar? 2 más. Uno es la glibenclamida, que es una sulfoniluria. Estos fármacos que están acá, solo recuerden la sulfoniluria, los otros términos, meglitinides, no lo vamos a tener en cuenta. La sulfoniluria, la más antigua es la glibenclamida, pero hay más, ¿no? Otros nombres que se parecen. En todo caso, la glibenclamida hace que se secrete insulina por el páncreas, aumenta la secreción de insulina. Entonces, puede hacer que se libere, si se da en dosis muy altas, grandes cantidades de insulina. Entonces, también se considera un hipoglicemiante. En resumen, tanto la insulina como la glibenclamida son hipoglicemiantes. Como uno es insulina y el otro hace que se secrete insulina, pueden haber cantidades tan grandes de insulina que la glucosa baja demasiado y la persona se choca, como decimos vulgarmente, ¿no? Se desmaya, pierde la conciencia y por hipoglicemia hasta podría convulsionar. Entonces hay que tener un poco de cuidado con los medicamentos. Sulfoniluria, glibenclamida de clase C, para algunos clase D, probablemente en el embarazo, entonces no es un medicamento para embarazar. Pero es un medicamento antiguo, muy usado y que queremos por lo menos tener conocimiento por la frecuencia con que se usa. Alguien alguna vez capaz dice, está con diabetes, ¿no? Estás en la punta del cerro y tienes glibenclamida, lo está gestando, ¿le doy o no le doy? No le puede dar glibenclamida. O sea, acá este medicamento es nocivo, es riesgoso para el bebé, es más seguro a la insulina o en todo caso metformina. Y luego tenemos acá a unos fármacos que se llaman gliptinas. Las gliptinas inhiben a una enzima, la dipeptidilpeptidasa 4, inhiben a una enzima. ¿Cuál es la función de esta enzima? La DPP4, que es su abreviatura, ahí lo podemos ver, ¿no? La función de esta enzima, ¿no?, es destruir a las incretinas. Entonces, decíamos que tanto la insulina como las sulfonilurias, una es insulina obviamente y la otra produce insulina en grandes cantidades, pueden bajar mucho la glucosa. Entonces hay que ser cauteloso con estos medicamentos, ¿no? En cambio, la metformina solo aumenta las acciones de la insulina, no secreta insulina, solo es un ayudante de la insulina, de manera que no produce hipoglicemia, ¿no? Así la persona no haya comido mucho, se ha olvidado de comer algunas horas, normalmente no hay hipoglicemia con la metformina. ¿Por qué? Porque no secreta insulina. La insulina que está presente, esta le ayuda a que actúe. Básicamente esa es la idea. Y estábamos hablando de las gliptinas, decíamos que inhibían a la DPP4. Esta DPP4 es una enzima que destruye a las incretinas. Pues aquí nos quedamos un poco.
¿Qué son las incretinas? Son hormonas. Si yo me fijo la flecha, ¿de dónde viene? ¿De dónde proviene la flecha? Del intestino. Estas incretinas se liberan hacia la sangre cuando la persona ha ingerido alimento. Cada vez que nos alimentamos, se liberan incretinas. Entonces son hormonas naturales que provienen del intestino delgado. Si nosotros comemos poquito, se libera poca incretina. Si comemos bastante, se libera bastante incretina. Entonces, ¿van a hacer que se produzca insulina? Sí. Pero ¿de qué va a depender la cantidad de insulina? De cuánto hayamos comido. Si comemos poquito, hay poquita incretina, hay poquita insulina. Si comemos bastante, hay más incretina, hay más insulina. Entonces tampoco producen hipoglicemia, porque liberan insulina, pero en cantidad proporcional a lo que comes. Y si no comes, no se liberan. No se liberan. Entonces esa es la importancia de los medicamentos. Para muchos clases C todavía en el embarazo, entonces no se pueden usar con tanta libertad, ¿no? Tienen algunos riesgos por ahí. Como son un poquito nuevos, no tanto, ¿no? Pero son todos, unos 10 años, 10, 12 años de antigüedad, todavía no estamos muy claros en la seguridad. Los otros nombres no los vamos a mencionar, mucho que no nos interesa revisar todos los nombres de los antidiabéticos, ¿no? Hemos hecho 4 con sus compañeros, los mismos 4 hacemos con ustedes, ¿sí? Insulina, metformina, lo primero. Glibenclamida y las gliptinas, una sola gliptina, gliptina. Ya después una un poco nuevo, pero vamos a mencionar nuevamente por ahí, ¿no? Bien. Entonces, esto de acá simplemente es el mecanismo de liberación normal de la insulina. Entonces, si la persona ha comido y hay bastante glucosa en su sangre, esa glucosa ingresa a lo que es el páncreas, y acá hay una serie de procesos, ¿no?, más o menos largos, que ahora pueden haber revisión bioquímica, pero que lo que producen al final, la glucosa al final, se va a convertir en ATP, o va a proporcionarnos ATP. El ATP cierra este canal de potasio, el potasio es positivo, se acumula adentro, se despolariza la membrana, y esa negatividad abre un canal de calcio, entre el calcio y la insulina sale. Esta es la secuencia por la cual el páncreas, las células beta del páncreas liberan insulina cuando hemos comido, cuando hay bastante glucosa en la sangre. ¿Cómo entrará la glucosa a la célula beta? ¿Quién lo transporta? GLUT2. En los tejidos es el GLUT4, conmigo Silva, en los tejidos es el GLUT4, pero en el páncreas es el GLUT2, es otro GLUT diferente, ¿no? Esas diferencias tienen una razón de ser, pero vamos a avanzar. Si alguien tiene interés y nos da el tiempo, quizás lo podamos aclarar eso. Esta es la acción de la insulina. Entonces, cuando hablamos de farmacodinamia, nosotros dijimos desde casi 2 meses que la insulina actúa en sus receptores, y estos receptores tienen actividad de quinasa. ¿Alguien se acuerda qué significa sinasa? Una sinasa que hace, gracias, Silva, agrega grupos fosfato, o sea, fosforina, agrega grupos fosfato. Entonces, esta secuencia, que no le vamos a preguntar, ¿no?, los detalles de esa secuencia, solo los efectos finales, lo que nos muestra es que la insulina, cuando se une a su receptor, actúa, ¿no?, haciendo de que exista o aparezca una actividad de sinasa, o sea, esta parte del receptor fosforile al sustrato del receptor de insulina, y luego una serie de enzimas e intermediarios que en última instancia producen lo que está abajo, producen aumento de la formación del tejido adiposo, aumento de la síntesis de proteínas, aumento de la síntesis de glucógeno, aumento de la síntesis, aumento de la síntesis. ¿La insulina será anabólica o catabólica? ¿Qué dice Pérez? ¿Será anabólica o catabólica? Anabólica, porque sintetiza, produce síntesis. ¿Estás despierto? Anabolismo, síntesis de proteínas, síntesis de grasa, síntesis de glucógeno. Es esencialmente una hormona anabólica. Esto de acá nos interesa mayormente, solo recordar que la insulina tiene su receptor en el músculo del tejido adiposo,
que tiene actividades sinasa, que fosforila, hay unos intermediarios y al final están los efectos anabólicos de la insulina. Eso es lo mismo, ¿ya? La secuencia es parecida y acá veo una serie de efectos, que esto es lo que nos interesa recordar. Antiapoptosis, ¿no? Menos apoptosis, menos muerte celular programada, como que protege un poco la supervivencia de las células, es uno de sus efectos. Antilipólisis, la diapositiva anterior decía que produce adipogénesis, forma tejido adiposo y evita que se degrade, pues, no hay lipólisis. Síntesis de glucógeno, no hay gluconeogénesis, que ya recordamos qué significa, además es un término de bioquímica. Transporte de glucosa, ¿quién transporta la glucosa? ¿Cómo se llama este GLUT? GLUT4, o sea, ayuda a que el GLUT4 llegue a la membrana y por ahí va a entrar la glucosa. El transportador está en el citoplasma, llega a la membrana y por ahí va a entrar la glucosa, ¿no? ¿Sí? Y síntesis de proteínas. Estos son los efectos de la insulina. Además, hay efectos transcripcionales, activa la mitosis, activa la replicación celular, también tiene sus efectos, ¿no? Pero lo que nos interesa un poquito más, ¿no?, por el uso que tiene en general la insulina, son los efectos metabólicos. Muy bien, ¿qué podemos ver acá? Aquí dice diabetes 2, aquí se diagnosticó la diabetes 2, ¿no? Aquí en este momento se diagnosticó la diabetes 2. ¿Cuánto tiene de células beta? Acá dice función de la célula beta. ¿Cuánto tiene? 50%. Es decir, cuando se diagnostica la diabetes tipo 2, la persona solamente tiene el 50% de sus células beta. Antes ya había pérdida. En los años anteriores a que se diagnostique la diabetes ya están disminuyendo las células beta. Pero cuando hay la poliuria, la polidipsia, que son manifestaciones de la diabetes, más o menos están en el 50%. Y pueden pasar varios años, si se cuida puede pasar hasta 20 años capaz, ¿no? Y cumple con las indicaciones, ¿no?, y usa sus medicamentos, puede pasar bastantes años y esta disminución se lentece, ¿no? Y puede ser muy lenta. Pero si no se cuida, esto puede ser más rápido también, ¿no? Y se queda sin páncreas, ¿no? Bueno, esta diapositiva no la vamos a leer toda, como decíamos otras veces. Estamos viendo algunas de las características de la insulina, ¿no? En la parte superior están las acciones. Transloca el GLUT4, produce glucogénesis. ¿Qué era glucogénesis? Síntesis de Alfaro. Síntesis de glucogénesis, síntesis de glucógeno. Glucólisis, que es el metabolismo de la glucosa, formación de ácidos grasos, formación de proteínas, efectos anabólicos. Acá hay 4 tipos de insulina. Entonces nosotros lo que tenemos que tener presente es que las insulinas se diferencian por el inicio y por la duración, por el momento en que empiezan a actuar y por el tiempo que demora su acción, ¿no? Entonces, las insulinas que están en la parte superior son insulinas de acción rápida, ¿no? Hay una que es regular, ¿no?, llamada acción corta, y la Lispro también le llaman ultra rápido, a veces rápida. Estas son de acción más rápida. Inicia en 30 minutos, inicia en 5 a 15 minutos. La NPH es de acción intermedia y la glargina es de acción prolongada. Miren, ¿ah? Inicio de la Lispro 5 a 15 minutos, inicio de la regular 30 minutos. Entonces, una situación real, ¿ah? Una situación real, que nos va a ayudar esto un poco. Acá están los costos. Insulina regular. ¿Cuánto cuesta? Esto es en dólares, ¿ah? $25. ¿Cuánto cuesta la Lispro? En dólares. O la Aspar en dólares. $58, más de todo. Una señora diabética usaba insulina regular. Estaba controlándose con su insulina regular. Pero apareció esto.
y vivía en una zona residencial, tenía dinero. ¿Y qué decimos siempre, no? ¿Qué medicamento es bueno? Lo que cuesta. Es que es caro. Si es caro, debe ser bueno. Por algo cuesta más caro. Y apareció una insulina nueva, esa insulina barata, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Uy, más del doble del otro, ¿no? Yo no por eso. Pónganme eso, ¿no? ¿Cuál es el problema? La señora se aplicaba su insulina, ¿no? Y empezaba a tomar desayuno media hora después, 40 minutos después. Tenía, ¿cómo se llama esa vaina donde caminan? Perdón, donde comienzan a... Corredora, ¿cómo se llama? Decía, su casa, hay dinero, ya. Y, a ver, corría un ratito, luego cenaba después de 40 minutos. Cuando comenzó a usar esta insulina, quiso hacer lo mismo. Voy a correr un ratito, ya se pinchó con su insulina, voy a correr un ratito, una media horita, ya después tomo mi desayuno. Me la encontraron tirada encima de la caminadora. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuándo empieza a actuar esta insulina? En 30 a 60 minutos, este es inicio de acción. Esta insulina empezó a actuar en media hora a una hora. Se demoró en empezar a actuar. ¿Sí? O sea, tú te inyectas ahorita y dentro de una hora recién empieza a hacer efecto. ¿Esta en cuánto empieza a actuar? En 5 a 15 minutos. Te inyectas ahorita, en 5 minutos empezó a actuar. Mientras estaba caminando ahí, se desmayó hipoglicemia. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado, conocer las características de las insulinas, ¿no? Para saber en qué momento empiezan a actuar sobre todo. Después el pico, ¿qué es pico? Un beso. ¿Qué pico? La concentración máxima, sí, esta es más o menos en una hora y esta es más o menos en 2 horas. No hay demasiada diferencia, pero acá sí. Una cosa es que empiece a actuar en media hora y otra cosa es que empiece a actuar en 5 minutos. Entonces, hay que tener cuidado con esta. Es buena, todo lo que quieran, pero su inicio es muy rápido. Estas dos son las únicas insulinas que se pueden usar por vía endovenosa. A ver, no se olviden. Estas dos son las únicas que se pueden usar por vía endovenosa. ¿Y las otras por qué vía se usan? ¿Cómo se coloca la insulina? Subcutánea, ¿no? En el hombro, en la panza, perdón, en el ombligo, ¿no? Cervical, en el muslo, ¿sí? Pero subcutáneo, no es intramuscular, es subcutáneo, tienes que hacer un poco de pliegue para que... Entonces, subcutáneas. Entonces, las dos primeras endovenosas y las dos siguientes, estas subcutáneas. ¿Y no se pueden poner estas endovenosas? No. Precipitan, ¿ya? Forman como grumos en la sangre y eso puede ser peligroso. Entonces, solo las dos primeras se colocan endovenosas. Y también se pueden colocar subcutáneas si quieran. Esta es endovenosa subcutánea, pero esta solamente subcutánea. ¿Cuál es un efecto adverso frecuente con la insulina? ¿Qué dice acá? Es lo de la señora. Eso es verdad. Yo lo he encontrado en muchas. A veces tuve mucha plata hace el año y dice, denme lo mejor, lo último. Ya no usa esto, es lo mejor. Pero se olvidó, porque sí le dijeron, de que tiene que inyectarse y comer al mismo tiempo. O empezar a comer y inyectarse, porque actúa muy rápido. Bueno, entonces el principal, ¿sí? Pregunta, el principal efecto adverso es hipoglicemia. Lipodistrofia, ¿qué significa? Y eso es bueno a veces acordarse, que en el sitio donde se inyecta acelera el metabolismo de los lípidos. Entonces, si la persona se va a estar inyectando siempre en su barriga, después su barriga va a parecer la cordillera de los Andes, ¿no? Va a haber sitios hundidos y sitios elevados, ¿sí? Porque está activando el metabolismo. Ya le está tirando de bases. ¿Qué tiene que ver bases ahí? Silva ahí. El ombligo como cordillera, dice. Bueno, no importa, la región abdominal, ¿no? Se hunde y tiene partes que sobresalen. ¿Ya? Eso se llama lipodistrofia. ¿Eso a qué se debe? A que la insulina activa el metabolismo de las grasas. Entonces, una inyección en la barriga, otra inyección en el hombro, la otra en el muslo, y así se previene un poco eso. No siempre en el mismo sitio. Bueno. Y después, a ver, acá dice que la acción de la insulina puede ser antagonizada por fármacos hiperglicemiantes y potenciada por los que son hipoglicemiantes.
Entonces, de los hiperglicemiantes, a ver, acá dice adrenalina. ¿En qué receptor actúa la adrenalina? Alfaro, ya empezó a dormirse Alfaro. Despierta. ¿En qué receptor actúa la adrenalina? Receptores para adrenalina. Ahí está Sánchez, ¿no? Alfa y beta. Entonces, en los receptores beta, la adrenalina produce glucogenólisis, degrada el glucógeno. Entonces, los corticoides se oponen a la acción de la insulina. La hormona tiroidea, que vamos a ver en unos momentos, se opone a la acción de la insulina. La adrenalina se opone a la acción de la insulina. Entonces, eso hay que tenerlo presente. ¿Qué sucedió ayer con el conejo? Al conejo lo estaban manipulando, le pusimos metformina y en lugar de que le baje la glucosa, le subió. ¿Por qué? Porque el conejo estaba asustado. Tanto que lo manipulaban, se asustó y produjo más adrenalina. Y la glucosa le subió. ¿Ya? La adrenalina produce efecto hiperglicemiante, degrada el glucógeno. ¿Ya? Se opone entonces un poco a la acción de la insulina. Bueno, acá hay algunas dosis que se pueden considerar para la administración de insulina. Ya esto ya vimos. Esta es una forma de administrar insulina, pero es una insulina premezclada. A ver, ¿qué significa eso? Yo veo que acá dice insulina rápida. Esta es la más veloz de todas, ¿no? La que se puso la señora y hizo hipoglicemia. Este es de acción corta. Este empieza a actuar un poquito después. Este es NPH. Esto le puedo poner endovenoso. ¿Sí? ¿Le puedo poner endovenoso o no? NPH. No. No se olviden, ¿ah? No se puede endovenoso. La diarrea este no. Este es solo subcutáneo. Este NPH empieza a actuar en 12-4 horas. Y esta es la arginina, que dura 24 horas. Empieza a actuar también en 12 a 4 horas, pero dura como 24 horas. Entonces, estas son insulinas premezcladas, miren. Están combinadas las insulinas regulares con insulina NPH. Está mezclada una de acción corta con una de acción intermedia. Ya vienen así, combinadas. Entonces, ¿qué significa esto? Que esta persona, ustedes que saben inglés, ¿qué significa brejas? Desayuno, está bien, Curizana, probad ya. Desayuno. Vamos a tomar lonche, dicen. Este es almuerzo, pero nosotros decimos lonche en la tarde, no si lo hemos malogrado en inglés ya. ¿No? Mediodía. Y esta es la cena. Esta es la cena. Entonces, ¿cómo se está colocando la insulina la persona para que el efecto dure 24 horas? Si solamente se colocan, pensemos, si solamente se coloca esta dosis, ojo, a las 8 de la mañana, el efecto puede durar más o menos ¿hasta qué hora? Hasta las 8 de la noche. Pero mientras uno duerme, puede haber secreción de glucosa, puede haber picos de glucosa alta, sobre todo en los diabéticos, ¿no? Igual si es una diabética gestacional también puede haber picos de glucosa. Entonces, para que esté controlado 24 horas necesita 2 inyecciones, una en la mañana y otra en la tarde. La de la mañana, primero empieza a actuar la regular, control del desayuno, luego empieza a actuar la NPH, que actúa más tarde, control del almuerzo. Es una sola inyección, no son 2 inyecciones, es una sola inyección, pero son 2 insulinas juntas. Una para el desayuno, la azulita, y otra para el almuerzo, la roja. Luego en la tarde se pone otra inyección de las 2 insulinas que ya vienen mezcladas, ya vienen de fábrica, ¿sí, no? Entonces, la azulita controla la cena y la roja controla la glicemia mientras duerme. Porque hay algunos picos de glicemia, ¿no? Peor si capaz la diabética es estudiante, ¿no? Y ya farmacología viene el examen, ¿no? Es una pesadilla, entonces secreta más insulina, ¿no? Secreta más glucosa, adrenalina y glucosa. Entonces, sucede, ya. Entonces, eso es lo que sucede con la insulina. Vamos a ver un poquito de glibenclamida y luego vamos a la metformina, que es más importante. Una cosa chiquita de glibenclamida. ¿Se puede usar en el embarazo? No se debe usar en el embarazo. Pero como es un medicamento muy conocido que está disponible en todas partes, como el Panadol, es bueno tener una idea de la glibenclamida, que no se debe usar en el embarazo. ¿La glibenclamida puede o no producir hipoglicemia? ¿Sí o no? Sí.
produce hipoglicemia. ¿Por qué? ¿Por qué produce hipoglicemia? Porque aumenta la insulina. Porque aumenta, ¿tú sacas cómo? La secreción de insulina por el páncreas. Porque es un secretagogo, secreta insulina. La secreta insulina puede producir hipoglicemia. La administración de insulina puede hacer que la persona suba un poco de peso, y la glicemia también puede hacer que la persona suba un poco de peso, porque hay lipogénesis, adipogénesis, formación de grasa, formación de grasa. Y los fármacos orales normalmente no se dan en las emergencias. Cuando el diabético está muy mal, ustedes han visto en bioquímica, cetoacidosis, a ver, alguien que lo deje bien a su profesor de bioquímica. ¿Qué es cetoacidosis? A ver, ¿qué nos dice? ¿Qué es cetoacidosis? ¿Qué se está produciendo? ¿Exceso de qué, Sánchez? ¿Ah? Cetoacidosis. ¿Sí? ¿De qué? No, ¿de qué hace? ¿De qué hace? De fuerte, fuerte. De cetonas, de cuerpos cetónicos, que vienen de la degradación de los lípidos, de la degradación de los ácidos grasos. Estamos hablando de otra cosa, ustedes sirvan por inmediato. Cuerpos cetónicos. Cuerpos cetónicos. ¿Ya? Entonces, cuando hay cetoacidosis, hay mucha hidrogenión, seguro hay muchos cuerpos cetónicos, no se da glibenclamida, no va a funcionar, hay que dar insulina. O si hay demasiada glucosa en sangre y la persona está muy mal, hay que dar insulina, no glibenclamida. ¿Alguna idea? Esta es la metformina. Esta sí se puede usar en la gestación. Un poquito menos segura que la insulina, pero se puede usar. Es un antidiabético oral, ¿no? Antidiabético oral. ¿Qué cosa va a hacer? La metformina. La metformina va a evitar que se forme ATP. No va a dejar que se forme ATP. Si no se forma ATP, si el ADP, ¿qué significa ATP a propósito? Viene de biología, eso es del colegio, adenosíntesis. Si no se forma ATP y se queda como ADP, como adenosin difosfato, se puede degradar y formar. ¿Y qué será AMP? Adenosin monofosfato. Y este AMP tiene varias funciones. No lo vayan a confundir. ¿Qué significa esto? AMP cíclico. No voy a confundir. Es una diferencia chiquita. Este tiene Z, no tiene C, pero es muy diferente. Este se opone al AMP cíclico. Evita que se forme. ¿Ya? El AMP cíclico produce gluconeogénesis, produce glucogenólisis, aumenta la glucosa. En cambio, el AMP lo bloquea. Evita que haya gluconeogénesis. ¿Qué me dijeron que era gluconeogénesis? Formación de glucosa a partir de otros sustratos que no son carbohidratos, ¿no? Entonces, el AMP que viene de aquí, ¿no? Por culpa de la metformina, inhibe la gluconeogénesis, ya no se forma glucosa. El AMP aumenta las acciones de la insulina, el AMP bloquea la síntesis de grasas, ¿no? Disminuye los genes de la gluconeogénesis, de la lipogénesis. Si disminuye la síntesis de lípidos, ¿qué va a pasar con la persona? ¿Qué va a pasar con el peso de la persona? Va a disminuir. Entonces, muchas chicas, más que varones, ¿no? No saben cómo bajar de peso y toman metformina. Va a tomar metformina. Y es posible que bajen de peso, ¿no? Lo razonable sería que además hagan ejercicio y algo de dieta, ¿no? Porque esto no va a ser magia, pues no. Va a comer, seguir comiendo como antes, va a comer el doble de metformina, no es mágica, ¿no? Muy bien comer un poco menos y hacer un poco de ejercicio. Pero sí puede hacer que disminuya el peso, justamente porque inhibe la síntesis de lípidos. Entonces acá tenemos a la metformina, ¿no? Disminuye, acá está, ¿ve? Y como las diapositivas las van a tener ustedes y ahí lo repasan, disminuye la gluconeogénesis y aumenta la utilización de glucosa en los tejidos. Como no secreta insulina, Vázquez, que está siguiendo otra vez en diálogo con Silva, como no secreta insulina, no produce hipoglicemia. Gracias. No produce hipoglicemia. Entonces, a este fármaco también se le llama antihiperglicemiano
O sea, evita que la glucosa suba, pero no produce hipoglicemia. Anti-hiperglicemiante, la metformina. ¿Ya? La metformina. Bueno, hay que tener cuidado cuando hay falla renal, eso es importante. La insuficiencia renal puede hacer que se acumule y sea más tóxica, ¿no? Aquí está que pierde peso la persona. A ver, produce un poco de náuseas, dolor de cabeza, dolor abdominal, puede ser. Y esto es lo que puede preocupar más. ¿Ya? Esto puede preocupar más. Otra situación también, ¿no? Real, ¿no? Una chica joven, más o menos como ustedes, poquito gordita, bueno, dos poquitos gordita ya, ¿no? Un poco más gordita de lo normal, ¿no? Metformina, la amiga siempre, ¿no? La amiga. Toma esto, que me han dicho que baja de peso, no sé cuánto ya. Empieza a tomar, pero se va al extremo, ¿no? De lo que nunca iba al gimnasio, se metió al gimnasio al día siguiente. 3 horas ahí bailando y todo. Tomó su metformina encima, ni comió, acidosis láctica, desmayado, hospital. ¿Sí? Entonces, cuando tú haces ejercicio, tus músculos producen ácido láctico y la metformina también favorece la acidosis láctica. Más lactato acumulado, eso puede producir daño neurológico, no te desmaya, claro, ¿no? Pero puede haber también daño neurológico, un problema, hay que tener cuidado. Entonces, como la metformina, esa parte nada más de la acidosis láctica. Y vamos al cuarto medicamento, ¿sí? Hemos hablado de insulina, los tipos de un poco los conocen, los recuerdan. Hemos hablado de glibenclamida, ¿no? Y dijimos que no se usa en la gestante, pero hay que conocerlo porque está muy extendida, conocida, es muy antigua. Y hemos hablado de metformina, que sí podemos considerarla como una alternativa, ¿no? Y que tiene la ventaja que no produce hipoglicemia, lo cual es importante. Cuidado con la acidosis láctica. Ya. Entonces, estas son las gliptinas. Acá hay una gliptina. Esto no lo tengan en cuenta, acá hay una gliptina. Dice vildagliptina. Entonces, las gliptinas terminan en gliptina, pues. Como todos los medicamentos, ¿no? Aparece una y aparecen más, ¿no? Hay vilda, no vida, sino vilda, ¿no? Vildagliptina, linagliptina, saxagliptina, el nombre. Basta que termine en gliptina, ya, ese es un inhibidor del TPP4. Entonces la figurita creo que es clara, ¿no? Acá dice que tú comes, dijimos que cuando comes, unos minutos después de que comes, tu intestino delgado sobre todo, un poco tu estómago, tu intestino delgado, liberan, ¿qué dice acá? Liberan, ¿qué dice? Incretinas. ¿Qué son incretinas? Son hormonas, ¿no? Producidas en el intestino. ¿A dónde se están dirigiendo? Al páncreas. ¿Y qué hacen? Que se produzca aumento de la secreción de insulina y disminuya el glucagón. Entonces, son hormonas que hacen que se secrete insulina. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no producen hipoglicemia entonces? Si hacen que se secrete insulina, ¿por qué no hacen que la glucosa baje demasiado y la persona convulsione? Fuerte. Porque depende de la ingesta, de lo que comas. Si no comes, no se produce. Si comes un poquito, se produce un poquito más. Si comes más, se produce un poco más. Entonces, como solamente se liberan si es que comes, ¿qué hace la gliptina? La gliptina lo único que hace es evitar que se destruya, hacer que duren más tiempo. Acá dice, la enzima que destruye las incretinas es la dipeptidilpeptidasa 4 o DPP4 simplemente. Ella hace que se destruya, ¿no? ¿Qué hace el medicamento? Inhibe a la enzima y dura más tiempo su acción. Y se secreta un poco más de insulina de lo normal, ¿ya? Pero no cantidades excesivas, no cantidades excesivas, ¿ya? De manera que eso es lo que sucede con las gliptinas. Una persona va a controlarse, ¿no? Pesa 80 kilos, ¿no? Hombre, mujer, no interesa, va a controlarse, ¿no? Y se saca su muestra de sangre, de lo que pesaba 80 kilos, llega con 100 kilos a pesarse, ¿no? A controlarse. Le sacan la muestra de sangre y su glucosa sale normal. ¿Será verdad eso? Pesaba 80 kilos, ahora en vez de bajarte en 100 kilos,
va a sacarse su muestra de sangre y en la muestra de sangre, el resultado del laboratorio dice glucosa normal, digamos, 90 miligramos por litro. Está bien, está controlado. ¿Será verdad? No, está haciendo trampa. Ha tomado la pastilla el día anterior, temprano en la mañana, y no ha comido ese día, la glucosa está aparentemente normal. Entonces, ¿cómo se puede saber en realidad si la diabetes está controlada o no? La glucosa puede mentir, porque es una medida de momento. Hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es justamente hemoglobina unida a glucosa, o sea, de los eritrocitos. ¿Cuánto tiempo viven los eritrocitos? Más o menos. Gabriel. Ni me acuerdo ni me acordaré. ¿Cuánto viven? 120 días, ¿no? Más o menos, ¿no? En todo caso, la hemoglobina glicosilada nos puede dar una idea de los últimos 3 a 4 meses, cómo ha estado la glucosa en los últimos. Entonces, esto no miente. Si tú sacas una glucosa ahorita, puede salir alta, baja, normal, pero ese es el momento. Pero si sacas hemoglobina glicosilada, indica cómo ha estado la glucosa en los últimos 3 meses, por lo menos. Este es un ranking. En el ranking siempre va arriba el que tiene el número 1, ¿no? El más. ¿Quién es la más de los medicamentos? ¿Quién le gana a todos? El mejor de todos. ¿Quién es? Insulina. Insulina es más eficaz que cualquier pastilla. Insulina le gana a todos. Segundo lugar, ¿qué dice acá? Sulfonilurea. Miren qué año apareció. Ninguna habíamos nacido lo que estamos acá todavía. Después dice acá, metformina, ya un poquito más reciente. ¿Ven? Estos fármacos son los más eficaces para el control de la diabetes. Número 1, la insulina. Número 2, comparten el segundo puesto porque los dos tienen 1.5. La sulfonilurea, o sea, la glibenclamida, la metformina. Y las gliptinas, que están por acá, son un poco inferiores en capacidad de controlar la diabetes. Entonces, eso hay que recordarlo también, la mejora de insulina, pero la metformina no está mal, está por el último lugar. Y esta es una tablita que tiene en inglés, ¿no? Entonces, ustedes que saben inglés lo pueden revisar con tranquilidad, ¿no es cierto? Que lleva en inglés también. Bueno, a ver. Pero está en inglés médico es más o menos fácil, ya hemos dicho otras veces. Acá está la metformina, ¿no? La metformina. Acá dice cómo actúa, es como un resumen, ¿verdad? Acá dice cuál es su principal acción fisiológica, ¿no? Disminuir la producción hepática de glucosa. Y acá dice que no produce ¿qué? ¿No produce qué? Hipoglicemia. La metformina. ¿Y dónde están las gliptinas? Acá están. Yo le dije que había saxagliptina. Acá están. Gliptinas, linagliptina, ya, unita, aunque sea acordemos, linagliptina, inhibidor de DPP4. ¿Qué dice acá? No produce qué cosa? Hipoglicemia. En cambio, ¿quiénes sí producen hipoglicemia? La insulina y la glibenclamida. Entonces, acá sí pueden producir hipoglicemia. ¿Ah? Sí pueden producir hipoglicemia. Después están el resto de sus acciones. Acá están todos los tipos de insulina, una revisadita ya con calma luego. Y que dice acá lo que les comentaba hace un momento. Tienen una respuesta cercana a la universal. O sea, si no responde con 4 unidades, responderá con 8. Si no responde con 8, responderá con 12, pero va a responder. Así sea diabético tipo 1, diabetes gestacional, diabetes tipo, no importa. La insulina tiene una eficacia casi universal, una eficacia casi ilimitada, ¿no? Siempre va a haber algún grado de respuesta, ¿ya? Entonces, por eso es importante recordar a la insulina. Y esta figura nos dice que ¿qué hay que hacer para el control de la diabetes? Todo es puro medicamento. Acá dice comer sano, cuando no te vas a comer pues un panetón con un pavo, ¿no? Con chocolate dulce todavía y vas a querer controlar tu glucosa, ¿no? Entonces comer sano, ¿no? Comer sano. Después el control del peso, ¿no? Control del peso. Mantenerse en un índice de masa corporal adecuado, ni mucho ni muy poco, ¿no? Actividad física, aumentar la actividad física. Y la cuestión educacional. Esto, perdón, es importante, ¿no? Hace 2 meses ya más o menos, una señora tenía un muñero, era diabética, ¿no? Tenía un muñero, tenía esclerosis. Y ella se curaba su muñero.
Y la hija terca insistiéndole, mamá, pero vamos a que te vea el podólogo. No, está pagando, no sé qué, no está pagando por un puñero, que no sé qué, que no sé cuánto. Es una sepsis, se murió por un muñeco. Pero era diabética y tenía también aterosclerosis, tenía factores de riesgo. Entonces las personas somos tercas, ¿no? Y no le damos importancia, pero cuando hay factores de riesgo hay que tener cuidado. Entonces hay que cuidar los zapatos, ¿no? Que no sean muy apretados, porque eso puede producir úlceras, ¿no? Hay que estar prevenido contra las infecciones, en fin. Hay que evitar alcohol, cigarros, una serie de cosas que hay que considerar en la parte educacional, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el fármaco de primera línea para tratar la diabetes? Metformina. Metformina. Se puede combinar con diferentes fármacos. Acá están las gliptinas, es una de las opciones mejores en el momento actual, pero también se puede combinar con insulina, la metformina. ¿Qué dice acá? Insulina con metformina. También puede ser una combinación. Nada más, esto de acá para que tengan la idea esa. Y vamos a hablar un poquito de tiroides. Preguntas de la parte de antidiabéticos. ¿Me preguntas? No se olviden, el próximo martes examen, ¿no? Examen, Maite, ¿no? Nos toca ya examen, el próximo martes. De las 4 semanas, anda Silvana, de las 4 semanas. Ya tienen 2 de las diapositivas, faltan la semana pasada y eso. Recuerden, igual les dije, insisto, de qué cosa va a venir más difícil el examen. De ocitóxicos, tocolíticos, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Te olvidaste? Ocitóxicos, tocolíticos. ¿Qué más vimos? Estrógenos, sí, progestágenos, todo lo que es farmacología reproductiva. Vayan, 5 minutos. 5 minutos entonces, antes de la asertiva. Vamos a terminar con lo que es tiroides. Miren, de acá solamente recordar a una enzima. ¿Ya? Esta es la glándula tiroides, ya que de anatomía no vamos a hablar. Esta es el folículo tiroideo, que está dentro de la glándula tiroides. Ahí están las células, acá está el coloide al centro. Esto generalmente se ve un poco en histología, anatomía. Bueno, pero el hecho es que en esta célula hay una enzima, ahí está su nombre, la tiroideo peroxidasa, ¿no? Tiroideo peroxidasa, que se llama la enzima. Y esta enzima tiene como función incorporar yodo, yoduro, ¿no? A tirosina, ahí se monoiotirosina, diotirosina, para formar las hormonas tiroideas. La sal de mesa es sal, ¿qué cosa? Yodada. Es sal yodada, no es sal sin yodo. ¿Y por qué la sal de mesa es sal yodada? Justamente porque necesitamos yodo, para formar las hormonas tiroideas. Si no hay yodo, no se puede formar la hormona tiroidea. Entonces, en realidad, la hormona tiroidea es una suma de 2 de estas figuritas. Acá dice diodotirosina. Esto lo deben haber visto en fisiología. Bueno, cuando se juntan 2 DIT, forman la tiroxina con X. Es la hormona tiroidea que está formada por 4 yodos. Tiene 4 yodos. También se llama T4. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se forman la hormona tiroidea? Mediante la tiroideo peroxidasa, que incorpora yodo al aminoácido tirosina. No queremos marearnos con tiroxina. ¿Ya? A ver, ayúdenme. ¿Qué dice acá? Dice monoyodo, ¿qué cosa? Tirosina. O sea, es un aminoácido tirosina que tiene un yodo. Luego, ¿qué dice acá? Diodotirosina. El mismo aminoácido tirosina, pero ahora tiene 2 yodos. Cuando uno de estos, que tiene 2 yodos, un DIT, se junta con otro DIT, se forma la hormona tiroxina con X, también conocida como T4, que es la principal hormona tiroidea.
Entonces, para incorporar yodo necesito esta enzima, tiroideo peroxidasa. Es importante, porque si no hay esta enzima, no hay yodo, no se incorpora el yodo. Y si no se incorpora el yodo, pues no hay hormona tiroidea. Esto es lo que les decía, miren, T4, también llamada tiroxina, ¿no es cierto? También llamada tiroxina. Pero la tiroxina no actúa directamente en las células. La que actúa es la T3. Entonces, para que la T4 se transforme en T3, necesitamos quitarle un yodo. ¿Quién hace eso? La 5-desyodasa. Entonces, repito otra vez, en la glándula tiroides se forma T4, tiroxina. Pero para que actúe en las células hay que quitarle un yodo. ¿Quién le quita un yodo? La desyodasa. Lo desyodo, le quito un yodo y lo dejo en T3. De lo que tenía 4 yodos se queda en 3 yodos. Y así como T3 se mete al núcleo de la célula, se une a su receptor de hormona tiroidea, interactúa con el ADN, ¿no? Produce ARN mensajero y se forman proteínas, ¿ya? Esa es la forma de actuar de la hormona tiroidea. Entonces, la hormona fisiológica, natural que tenemos se llama tiroxina, ¿ya? Esa es la formación de la tiroxina, de la T4. Y el medicamento no se llama tiroxina, sino se llama levotiroxina. Entonces, cuando una mujer, en realidad es más frecuente en las mujeres, también puede ser un hombre, tiene hipotiroidismo, no produce suficiente hormona tiroidea, no funciona bien su tiroides, entonces hay que darle la hormona tiroidea, hay que administrarle levotiroxina. ¿Cómo actúa la levotiroxina? Igual que la tiroxina. Primero se convierte en T3. Esto tiene su nombre, ¿alguien se acuerda? La T3 se llama triiodotironina. No importa, en T3. La T3 se va al núcleo, se une a su receptor, interactúan con el ADN, forman ARN y se forman proteínas. Así actúan las hormonas tiroideas. Uno de los efectos principales de la tiroxina o de la levotiroxina, la hormona tiroidea, es aumentar los receptores beta-adrenérgicos. A ver, Carrillo, ¿cuántos tipos de receptores beta-adrenérgicos existen? ¿Ah? ¿Cuántos beta-adrenérgicos hay? ¿Dos? Señorita. Las dos están juntas ahí arriba. Por favor, vayan a ver si llueve la puerta. Vaya, a ver, vaya por favor. ¿Cuántos tipos? Dos. 3. Beta 1, beta 2 y beta 3. ¿Cuál es el que está en el corazón? Beta 2. Beta 1. Este es el beta 1 que está en el corazón. ¿Ah? Cuando se estimula el receptor beta 1, dijiste que se vacile, pues está que cuando sale jalada y quiero verte vacilando. Fíjate que le responde y no me Sí. Su corazón es beta 2. Beta 1, cuando se estimula el beta 1, ¿qué pasa con el corazón? ¿Ah? ¿Qué sucede con el corazón? ¿Qué funciones se incrementan en el corazón? La fuerza de contracción, bien Alfaro, y la otra, la frecuencia cardíaca. Estamos en algo. La fuerza de contracción y la frecuencia. ¿Ya? Entonces, miren, ¿qué hace la hormona tiroidea? Aumenta los receptores beta 1 en el corazón. Llega la adrenalina, actúa en el receptor beta 1 y hace que el corazón lata más fuerte y más rápido. Aumente la fuerza, aumente la frecuencia. ¿Está bien? Ahora, ¿qué otro tipo de receptor beta hay? Beta 2 y beta 3. El beta 2, ¿dónde está? En el músculo liso. Gracias, en el músculo liso. Entre los músculos lisos está el músculo liso del
El útero, claro, es músculo liso. ¿Pero qué otros músculos lisos? Útero, ¿dónde más hay músculo liso? Bonito, bonito, Sánchez, ¿en dónde? En los bronquios, muy bien. ¿Dónde más? En las arterias, muy bien. ¿Dónde más? Ya, en el hígado, es verdad. Pero ¿dónde más? En el tubo digestivo. Intestino, todo. ¿Dónde más? ¿Va a ser Michi? En la vejiga, pues. En los uréteres. ¿Sí? Todos son músculos lisos. Pero acá dijeron uno importante, que es el músculo liso de los vasos, de las arterias. Entonces, la triotironina, fíjate el nombre, ¿ve? O sea, T4 o T3. La T3, cuando actúa en el corazón, incrementa, ¿sí se entiende que dice que incrementa? ¿No? El inotropismo y el cronotropismo. ¿Qué es inotropismo? Más fuerte, fuerza de contracción. ¿Y el crono? La frecuencia. La frecuencia. ¿Ya? Entonces, ya dijimos, en el beta 1, la T3 aumenta la fuerza y la frecuencia, el inotropismo y el cronotropismo. Y en las arterias produce dilatación o contracción. ¿Qué han dicho que hace en el músculo liso? ¿Lo relaja o lo contrae el beta 2 al músculo liso? Lo relaja. Vasodilatación. Los estímulos beta 2 relajan. ¿Qué hace la ritodrina con el útero? ¿Lo contrae? El salbutamol lo contrae el útero. Lo relajan. Son beta 2. Son fármacos que actúan en beta 2. Lo relajan. ¿Ya? Entonces, acá relaja los vasos y disminuye la resistencia vascular. Entonces, por acá disminuye la presión diastólica, ¿no? Y por acá aumenta un poco el gasto cardíaco, ¿no? Son respuestas a la hormona tiroidea. Entonces, para ir acabando, estos son los efectos de la hormona tiroidea, y ahí ustedes lo pueden leer. Acá está en cardiovascular, y aquí aumenta el gasto cardíaco. Como dilata los vasos, aumenta el flujo sanguíneo, aumenta la frecuencia, aumenta la fuerza del corazón. ¿Está bien? Y ahí ustedes lo estudian, lo leen, ahí está, facilito. Y acá están las acciones metabólicas. Aumenta el tamaño y el número de las mitocondrias, aumenta la bomba sodio-potasio, se gasta más oxígeno, aumenta la gluconeogénesis. ¿Qué era gluconeogénesis? Formación de glucosa a partir de otras cosas que no son carbohidratos. La glucogenólisis, degradación de glucógeno, la lipólisis, ¿ya? Además, esta hormona tiroidea es esencial para el crecimiento y el desarrollo del sistema nervioso central. Ahora sí, cuando un recién nacido o un niño pequeño no tiene hormona tiroidea, sufre un trastorno que se llama cretinismo. ¿Qué es cretinismo? Es baja talla, retraso de crecimiento y retraso mental. ¿Ya? Hay cretinismo. O sea que la hormona tiroidea es necesaria para que se forme el sistema nervioso y para que crezca la persona. Hay dos tipos de enanos, se dice, ¿no? Está mal dicho enanos, pues ya personas de talla baja. Hay la persona de talla baja que es hipofisiaria, o sea, porque le falta hormona de crecimiento. Son los que trabajan en los circos, en los programas de televisión, son de baja talla, pero su cerebro es normal, hablan normal, pueden estudiar y todo normal, pero son pequeños, pues no. Y hay el enano tiroideo, de baja talla, ese tiene retraso mental. Entonces es pequeño de talla, pero además tiene retardo mental. ¿Ya? Antes se usaba, a veces algunos lo usan como insulto, ¿no? Cretino. ¿Qué le está diciendo a veces cretino? Es un cretino. Enano bruto. Claro, enano retardado, ¿qué está diciendo? Pero cuando alguien que te moleste, pues es cretino. A ver, esto también es verdad.
de manera de anécdota, pero es verdad. Así lo voy a apuntar para mi libro. En los libros más antiguos, en los libros más de hace 80 años, unos libros así viejísimos, el retraso mental se clasificaba como idiocia, ¿ya? Estupidez y imbecilidad. Así decía, ¿ya? El retardo mental grave era el idiota, ¿no? El retardo mental moderado era el imbécil. Y el retardo mental leve era el estúpido. Y así está escrito, ¿ya? Por eso algunas de ustedes, cuando les molestan, no le dicen pues en escalera todavía, ¿no? Estúpido, imbécil, idiota, no le digan eso. Parece que lo están retardando cada vez más. Le están diciendo no sabían que era por eso, seguro, pero así lo usan como cualquier pesado alguien lo está molestando, ¿no? Bueno, eso es verdad, lo pueden buscar en un libro muy antiguo y existe el término idiocia, de idiotez, pues, ¿no? De idiota, es un retardo mental profundo, ¿no? Bueno, ya, ¿apuntaste, Silva? Eso sí, te vas a acordar, ya. No va a venir en el examen, pero te vas a acordar. A ver, aquí está lo que corresponde a los medicamentos. Y con esto acabamos, ¿ya? Unos minutos antes de la hora. A ver, ya acabamos, ¿ya? Entonces, si una persona tiene hipotiroidismo, o sea, le falta hormona tiroidea, ¿qué hay que darle? Levotiroxina, ¿no? O sea, tiroxina, pero en realidad el medicamento se llama levotiroxina, ¿no? ¿Cómo sabemos que es un hipotiroideo? El hipotiroideo, la hipotiroidea, sucede con las mujeres un poco más que con los hombres. Esa señora, porque a veces ya tienen, no es tan frecuente la persona joven, un poco en la mujer ya pasada los 40 años, que dice que quiere bajar de peso pero no puede. Y todo lo que come lo asimila. Y dice, yo como un poquito, y de verdad come poquito. Pero sube de peso, se mantiene, no puede bajar. Hay un problema de hipotiroidismo, ¿sí? Como no hay hormona tiroidea, casi no gasta energía. Todo lo que come lo transforma en grasa, lo almacena, ¿no? Está gordita, pero tiene frío, porque produce poca energía. Un gordito o una gordita media friolenta, que habla medio lento, que se duerme en la clase, ¿no? que se duerme con frecuencia, ¿no? Que parece así como un poquito pensamiento lento, puede ser hipotiroidismo. Y el hipertiroideo al contrario, no es un gordito, es una persona más delgada, ¿no? Que a pesar que es delgada, es más caluroso, ¿no? Tiene taquicardia, su corazón acelerado, ¿no? Los ojos a veces sobresalen un poco, saltones, ¿no? Hipertiroideo, ¿no? Entonces, para el hipertiroideo hay que darle algo que bloquea la enzima. ¿Cómo se llamaba la enzima que incorporaba yodo, que no sé cuánto se llama? Peroxidasa. Entonces, los medicamentos bloquean a la peroxidasa. Entonces, el yoduro ya no se incorpora, pues, ya no se puede agregar yodo. Esos medicamentos son dos: propiltiuracilo y metimazol. ¿Cuál de los dos se puede usar en gestante? El primero. El otro no. Es peligroso. Propiltiuracilo. O sea, si tiene hipertiroidismo una gestante, se le podría dar propiltiuracilo. De preferencia en el segundo trimestre, porque el primero hay más riesgo. O sea, en el primer trimestre de preferencia no se da nada, ¿no? Entonces, propiltiuracilo se podría dar, ¿no? El otro no se puede. Además, el propiltiuracilo hace otra cosa, miren. A ver, ¿quién está atento? ¿Ya? Pregunta final. El propiltiuracilo evita que la T4 se convierta en T3. O sea, Silva está inhibiendo ¿a quién? Gracias. Muy bien. A la desiodasa. O sea, aparte de que inhibe a la peroxidasa, el propiltiuracilo también inhibe a la desiodasa. ¿Listo? Finish. Vamos, se acabó la tortura por hoy. Ustedes, ¿no? Estudia bien. No vamos.